Ok, buenos días, ¿cómo están? A ver, vamos a... Buenos días, Licen. ¿Cómo está? ¿Cómo está Miguel? Buenos días. Vamos a mirar un poquito el control porque no a todos les ha ido bien. La verdad que a la mayoría no le fue bien, no sé por qué. Y eso que el tiempo era un tiempo para 10 preguntas, 15 minutos, era suficiente, ¿no? Entonces, de todas maneras, vamos a ver en qué consistieron las preguntas y dónde, digamos, fallaron o tuvieron problemas, ¿no? Entonces eran 10 preguntas. La primera pregunta dice, indique cuáles son las 6 funciones básicas de la empresa según Fayol, ¿no? Y esas eran las que todos hemos estado eh, trabajando mucho en eso, las funciones técnicas, las funciones comerciales, las funciones contables, las funciones financieras, las funciones de seguridad y las funciones administrativas, ¿no? Esa era la respuesta para esta pregunta abierta, ¿no? Eh, Algunos pusieron simplemente financieras, técnicas, eso estuvo bien. Otros pusieron una, bueno, eso estaba incompleta y lamentablemente no tiene valoración, ¿no? Entonces esa era la pregunta abierta. La otra pregunta, esta pregunta sobre la propuesta de la tipología de Blood y Scout, ¿no? Que basaron en 4 tipos de organización, más que todo relacionadas a los beneficios, ¿no? Las organizaciones, qué tipo de beneficios generaban y ahí diferentes públicos, ¿no? Una era los beneficios o las asociaciones de beneficios mutuos que beneficiaban principalmente a los miembros de la organización, o sea, los integrantes de la organización. La otra era las organizaciones que tenían intereses comerciales donde los beneficiarios principalmente eran los propietarios o los accionistas, ¿no? Después teníamos las organizaciones de servicios. En este caso, los beneficiarios son los clientes, ¿no? Por ejemplo, los hospitales, las universidades, ¿no? Eh, Esas son organizaciones de tipo de beneficio eh, para los clientes. Y finalmente, las organizaciones del Estado. En este caso, ahí los beneficiarios son el público en general, ¿no? Ahí tenemos los ministerios, las organizaciones militares, ¿no? Etcétera. Esa era la respuesta, ¿no? Después tenemos esta otra pregunta, que era una pregunta para enlazar o emparejar, ¿no? Las respuestas. Dice, según Maxwell, habían 3 tipos de sociedades. Una era la tradicional, la otra la carismática y la otra la burocrática o legal, ¿no es cierto? En el caso de esta primera, aquella sociedad que tenía personajes místicos, liderazgo, esos son donde impera ese tipo de sociedades, sí, de sociedades, está la sociedad carismática, autoridad carismática. Los tipos de autoridad para sociedades donde predominan principalmente la parte legal, ¿no? Es la sociedad o de autoridad racional o burocrática. Y la otra, la sociedad donde predominan principalmente los aspectos tradicionales, hereditarios de la sociedad de autoridad tradicional, ¿no? Esta era otra, eh, para emparejar las características de la teoría de la burocrática o de la burocracia, la admisión, transparencia y promoción de funcionarios fundamentalmente fundamentados en criterios de evaluación. Esa era la competencia técnica o meritocracia.
¿no? En las palabras está principalmente la respuesta, ¿no? En organizaciones donde se desempeña el funcionario, donde no puede hacer lo que quiere, sino tiene que basarse principalmente en lo que impone la organización, son procedimientos estandarizados. Y la otra, cada funcionario de la burocracia en la cual es un especialista, es asalariado, ¿no? Es la búsqueda de la profesionalización de los participantes. La estructura, los estructuralistas establecieron que existen dos tipos básicos de organización que conviven en la empresa, ¿no? Según la característica estándar de cada tipo de organización definido por los estructuralistas, emergen las que se requieren o las que corresponden. Las que tienen esquema con división del trabajo, control, normas, etcétera, organización formal, y las que tienen producto de las relaciones sociales internas, organización informal. Eso estuvimos viendo en la anterior clase. ¿A cuál característica de la burocracia nos referimos cuando señalamos que una organización está definida por comunicaciones escritas? Las reglas de decisiones y acciones administrativas se formulan y registran por escrito, las de carácter formal. ¿A cuál característica de la burocracia nos referimos cuando señalamos que la distribución de actividades se desarrolla en términos de cargos y funciones y no de las personas involucradas? Nos referimos a la de carácter impersonalidad de las relaciones. Según la teoría estructuralista, el que desempeña roles en diferentes organizaciones, el cual necesita poseer diferentes características de personalidad para tener éxito, como ser flexibilidad frente a las diversidades que ocurren en las organizaciones, paciencia para evitar desgastes emocionales derivados de los conflictos en las organizaciones, entre las necesidades individuales de organización, entre otras, la de hombre organizacional. ¿Cómo se denomina o denomina aquella teoría que concluye que es tan grande el significado de las recompensas salariales como el de las sociales? Facilísima esta pregunta, en que todo lo que se incluye en los símbolos de una posición, tamaño, escritorios, también vimos en la anterior clase, es importante en la vida de cualquier organización, se llama teoría estructuralista. Indique las 5 funciones administrativas de Henry Fayol. Bueno, esas todas las sabíamos, ¿no es cierto? Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, ¿no? Indique las 5 etapas de la vida. Siguiendo, hay que considerar que las funciones se desarrollan por etapas y tienen un orden. Si pusieron en desordenado, está mal, ¿no? Por si acaso. Tiene su orden. Bueno, esas eran las preguntas. Ok, ¿algún comentario al respecto? ¿No hay? ¿Algún comentario? Ninguno, Listen. Pues a mí me gustaría que solo hubiese para elegir opciones en lugar de escribir, porque puede haber algún fallo en la ortografía y imagínense que no se haga valer. Precisamente pues, tiene que cuidar su ortografía. Si está mal escrita la palabra, de todas maneras voy a tirar una última revisada a todas esas preguntas, pero van a haber siempre preguntas de ese tipo. Y como son universitarios, tienen que cuidar la ortografía. ¿Ok? Eso es importante. Bien, Listen. Ok. Bueno, les pedí anoche de que vean el video
referente a la introducción de la teoría de las relaciones humanas. Quiero saber si lo pudieron ver. ¿Pudieron verlo? Un poco. Un poco. No podrá, es bueno, importante principalmente sobre el experimento, ¿no?, de Hawthorne. Bueno, vamos a mirar muy rápidamente el tema referente a el enfoque humanista o de las relaciones, o con la teoría de las relaciones humanas, ¿no es cierto? Bueno, primero, aquí vamos a ver. El enfoque humanista o el enfoque en las personas, ¿no? Tuvo principalmente cuatro tendencias, cuatro teorías que se enfocaron en lo que se refiere a la variable de las personas. Una fue la teoría de las relaciones humanas, la otra la teoría del comportamiento organizacional. La siguiente que vamos a ver también es la teoría de las decisiones y finalmente la teoría del desarrollo organizacional. Estas cuatro teorías forman parte de las teorías del enfoque humanista, ¿no? O el enfoque basado en las personas, ¿no? Basado en las personas. Entonces, ahí es importante destacar la teoría de las relaciones humanas, que es la primera que vamos a ver. Sin embargo, quisiera destacar o rescatar lo que hablamos en esa oportunidad también sobre el enfoque humanístico. El enfoque humanístico fue una tendencia, no solamente en la administración, sino en todas las ciencias, porque promueve principalmente en la administración una verdadera revolución conceptual en todo lo que fue la teoría general de la administración hasta entonces. Porque antes veíamos principalmente énfasis o enfoques en las tareas, en la parte operativa, ¿no? Lo que se vio en la teoría de la administración científica, o en la estructura organizacional, cuando estudiamos la teoría clásica de la administración. A partir del enfoque humanístico se hace énfasis en las personas que trabajan y o participan en las organizaciones, ¿no? En el enfoque humanístico, la preocupación sobre la máquina o los métodos de trabajo o la estructura organizacional, ¿no es cierto?, dejaron de ser una prioridad, ¿no? Y más bien pasó a ser un análisis o preocupación principalmente el hombre y el grupo social que participaba en esas organizaciones, ¿no? Entonces, de los aspectos técnicos y formales, que en ese entonces se iba mirando desde la óptica de la teoría de la administración clásica o la teoría científica, la administración científica, se pasa a aspectos relacionados a la psicología, ¿no? A la sociología, ¿no? El enfoque humanístico aparece con la teoría de las relaciones humanas, ¿no? Con la teoría de las relaciones humanas en los Estados Unidos a partir de la década de los años 30, después del auge de la teoría de la administración clásica y de la administración científica. Su nacimiento fue gracias principalmente a la aparición de ciencias como la psicología o la sociología, ¿no? Que surgen en la primera década del siglo XX y que orientó a la teoría de la administración hacia distintos aspectos, principalmente dos orientaciones, ¿no? Una relacionada a la administración del trabajo, ¿no? En la primera etapa domina el aspecto productivo, ¿no?
o la psicología industrial para la mayoría de los científicos en ese entonces, que era la verificación de las características del ser humano que existía o que exigía más bien cada tarea por parte de quien ejecutaba. Y la selección científica de los empleados basada principalmente en las características físicas y mentales del ser humano. Esta selección científica se basaba en pruebas que, acuérdense, cuando estudiamos la teoría de la administración científica, Frederick Taylor realizó muchas pruebas para realmente ir encontrando, ¿no?, a la persona ideal que podía ejecutar ciertas operaciones. Durante esta etapa, los temas predominantes en la psicología industrial eran la selección del personal, la orientación profesional, los métodos de aprendizaje, de capacitación y en el trabajo. También los aspectos de la fisiología del trabajo. Acuérdense que hablamos de la distribución física de las máquinas, de los trabajadores para evitar y disminuir los accidentes y la fatiga, ¿no? Entonces, ese fue uno de los aspectos de la orientación que tuvo el enfoque humanístico, ¿no? La otra fue la relacionada a la adaptación del trabajo al trabajador, más bien, ¿no es cierto? Esta fue la segunda etapa que se caracteriza por una creciente atención dirigida principalmente a los aspectos individuales y sociales del trabajador, ya no en la parte operativa, que fue la anterior concentración del enfoque humanístico, sino más bien en los aspectos individuales y sociales del trabajador, con cierto predominio en los aspectos sobre la parte productiva, o sea, no descuidando la parte productiva, ¿no? Porque era, digamos, el objetivo final, ¿no es cierto? Los temas predominantes en la segunda etapa eran el estudio de la personalidad del trabajador, ¿no? Y del jefe, ¿no es cierto?, de los administradores, el estudio de la motivación, ¿no?, y de los incentivos del trabajo, las relaciones interpersonales y sociales dentro de la organización, entre otras, ¿no? No hay duda que de la valiosa contribución de lo que se denominó la psicología industrial en la demostración de las limitaciones de los principios anteriores de la administración, tanto científica como de la teoría clásica, ¿no? Hubieron profundas modificaciones que sucedieron en el campo social, económico, político y tecnológico en las sociedades que contribuyeron a esta nueva visión dentro de la administración. Ese fue, digamos, la contribución de ¿cómo se llama?, de la teoría o del enfoque humanista, ¿no?, del enfoque humanístico que se llamó, donde surge principalmente la teoría de las relaciones humanas, que fue la que dio el puntapié en esa visión, ¿no es cierto?, nueva, ¿no? La teoría de las relaciones humanas, también denominada escuela humanística de la administración, fue desarrollada por un estudioso de nombre Elton Mayo, como consecuencia de una serie de resultados de un estudio que se llamó el estudio de Hawthorne, y que les recomiendo mirar el video nuevamente para conocer las distintas fases que sucedieron y que llevaron a una serie de conclusiones que las vamos a mirar hoy. Este fue básicamente una reacción de oposición a las distintas métodos científicos rigurosos
que a los que llevaron la teoría de la administración clásica y de la teoría de la administración científica que estudiamos anteriormente, ¿no es cierto? La teoría clásica pretendió desarrollar una nueva filosofía en las empresas basada principalmente en los aspectos industriales, ¿no es cierto? En la cual la tecnología y el método de trabajo constituyeron en lo más importante de las preocupaciones de los administradores, ¿no es cierto? Sin embargo, a partir de la teoría de las relaciones humanas, surgió la necesidad de contrarrestar esta tendencia que provocó una especie de deshumanización del trabajo y más bien iniciar una visión más profunda en el ser humano, en la persona, ¿no? Entonces, hubieron principalmente cuatro motivos principales por el cual surge la teoría de las relaciones humanas. Una, la necesidad de deshumanizar, perdón, la necesidad más bien de humanizar y democratizar la administración, ¿no? Liberándola de aquellos conceptos rígidos y mecanicistas que se presentaban en las anteriores teorías, ¿no es cierto? Y más bien adecuarlas a los movimientos humanistas que surgieron en los Estados Unidos, más bien, ¿no? En ese sentido, la teoría de las relaciones humanas se convirtió en un movimiento especialmente generado en los Estados Unidos y fue dirigido a democratizar los conceptos administrativos. Otro elemento que ayudó a la aparición de la teoría de las relaciones humanas fue lo que se llamó el desarrollo de las ciencias humanas, en las cuales aparece ahí, por ejemplo, la psicología y la sociología, así como una creciente influencia intelectual y los primeros intentos de aplicar en la organización industrial, ¿no? Conceptos relacionados a las ciencias humanas, y que después demostraron de manera gradual lo inadecuado y mecánico que significaban las teorías anteriores, ¿no? Entonces, y eh, después también las conclusiones de la experiencia de Hawthorne, llevadas a cabo entre 1927 y 1932, que fueron coordinadas por este señor Elton Mayo, que pusieron realmente en jaque, ¿no? Los postulados, los principales postulados tanto de la teoría clásica de la administración, ¿no? Entonces, en 1927 hubo un estudio promovido por el Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos, ¿no? Y utilizaron, ¿no es cierto? Utilizaron una fábrica muy conocida en ese entonces, la Western Electric Company, que estaba ubicada en el estado de Chicago, en la ciudad de Chicago, perdón, en un barrio muy industrializado, el barrio Hawthorne, ¿no? Y el objetivo era determinar, principalmente en el estudio, lo que querían determinar era realmente si había una relación entre la productividad, ¿no es cierto?, y los aspectos físicos, como por ejemplo la iluminación, ¿no es cierto?, si eso realmente afectaba o no la eficiencia de los obreros en la producción. Este experimento se volvió muy famoso, ¿no? Eh, eh, y fue coordinado por Elton Mayo, principalmente luego de aplicar, ¿no es cierto?, análisis sobre el estudio de la fatiga, los accidentes del trabajo, la rotación de los empleados, de los trabajadores, y el efecto físico sobre la productividad de los trabajadores, ¿no es cierto? Eh, ese fue el motivo del estudio de Hawthorne.
Entonces, esa compañía ya practicaba, hacía algunas actividades orientadas al bienestar, ¿no? Preocupándose sobre el interés del bienestar de los trabajadores, como por ejemplo servicios médicos, aplicaban los fondos de pensiones para las jubilaciones, vacaciones para los trabajadores, cosas que en ese entonces no eran practicadas y tenían, por tanto, un índice muy alto de productividad. Entonces el estudio que promovió el Consejo Nacional de la Investigación de los Estados Unidos buscaba precisamente ver si había una relación, ¿no es cierto? Una relación. Simplemente estos son algunos antecedentes de Elton Mayo, que fue profesor de la Universidad de Harvard, y estuvo a cargo de este estudio a partir de 1924, ¿no? ¿Cuáles eran los supuestos, entonces, que se consideraron en ese entonces para este estudio tan importante y tan famoso? ¿No? Como dije, en principio lo que buscaba era ver si existía una relación entre la productividad o la eficiencia en la productividad del ser humano versus los aspectos físicos, ¿no? En la empresa. Entonces se quería, como uno de los supuestos, ver si se podía estudiar de manera aislada al ser humano, ¿no? Si los factores que afectaban a la eficiencia del trabajador estaban relacionados a aquellos movimientos inútiles, a la fatiga, a los inconvenientes del medio físico, si el ser humano realmente era lo que se pensaba en ese entonces, el concepto del homo economicus, ¿no es cierto?, que encontraba el trabajo como una actividad desagradable y solamente se movían por aspectos económicos o al miedo, ¿no es cierto? Y si la racionalidad humana lo llevaba a calcular cuánta satisfacción, ¿no?, podía obtener el ser humano con el mínimo esfuerzo. Esos eran los supuestos del estudio. Entonces hubieron 4 fases de este estudio entre 1927 y 1932, ¿no es cierto?, que permitieron, no voy a ir sobre las fases y para eso ustedes tienen que mirarlo el video, ahí hay una relación y además en la lectura, ¿no es cierto?, sobre las teorías de las relaciones humanas está también la información sobre las 4 fases. Lo importante es ir a las conclusiones, ¿no es cierto?, a las conclusiones que se encontraron en ese estudio, ¿no? Las primeras conclusiones una de las primeras conclusiones fue que el nivel de producción en realidad dependía de la integración social. El ser humano es un ser social, ¿no es cierto? Y que la productividad, por tanto, estaba relacionada a su integración social. Se pudo constatar que el nivel de producción, por tanto, no estaba determinada principalmente por la capacidad física o fisiológica del trabajador, como afirmaban las anteriores teorías, sino por las normas sociales y las expectativas que tenía el ser humano en esa relación social que mantenía con sus pares, con sus compañeros de trabajo. Es su capacidad social la que establece su nivel de competencia y eficiencia y no su capacidad de ejecutar correctamente los movimientos, ¿no es cierto?, en un tiempo definido como se había establecido anteriormente. Por tanto, se encontró que cuanto más integrado socialmente está el ser humano en un grupo de trabajo, mayor sería su disposición, más feliz, más consecuente en cuanto a los objetivos de productividad.
si el trabajador reúne excelentes condiciones físicas y fisiológicas para el trabajo y no está integrado socialmente, se mostró que eso podía afectar su eficiencia, ¿ya? La otra conclusión en el experimento de Hawthorne permitió comprobar que el comportamiento del trabajador se apoyaba por completo, ¿no?, en el grupo social. En general, los trabajadores no actúan, y se encontró, no actúan ni reaccionan de forma aislada, como era una de los supuestos, sino como miembros de un grupo. En el experimento de Hawthorne, los individuos no podían establecer por sí mismos cuál era su cuota de producción, sino que la dejaban a que el grupo social la impusiera. A través de los diferentes experimentos se pudo encontrar de que en realidad el grupo social el que influye en cuanto a los niveles de productividad, ¿no? Entonces, ante cualquier problema, ¿no es cierto?, de las normas que el propio grupo establecía, era el grupo el que castigaba al individuo, ¿no es cierto?, a través de castigos sociales o morales por parte de sus compañeros, con el propósito de ajustar. Si el grupo definía una cuota de producción, ¿no es cierto?, y alguien fallaba, era el grupo social el que inducía a hacer los ajustes para que se alcancen esos objetivos. La teoría clásica no llegó a percibir que el comportamiento de los empleados estaba bastante influenciado en las normas y valores de los grupos sociales, ¿no? Y que era realmente fuerte la influencia de los grupos sociales en el comportamiento de los individuos, ¿no? Otra de las conclusiones estaba relacionada a las recompensas y a las sanciones sociales. Durante el experimento de Hawthorne se pudo comprobar que los trabajadores que producían por encima o por debajo de lo que había socialmente determinado el grupo, perdían el afecto y el respeto de sus compañeros. Entonces, los trabajadores preferían producir menos y en consecuencia ganar menos que poner en riesgo las relaciones de amistad con sus compañeros. O sea, fue muy fuerte la influencia del grupo social. El comportamiento de los trabajadores estaba condicionado, por tanto, a las normas y estándares que el propio grupo social, ¿no es cierto? Cada grupo social desarrollaba su propia cultura, sus expectativas con relación a los objetivos administrativos, ¿no es cierto? Eso constituyó la cultura del organismo social, la cultura social, ¿no es cierto?, que influían no solo en las actitudes, sino también en el cumplimiento de los estándares que el propio grupo definía y no el individuo, ¿no? Y por tanto el grupo era el que evaluaba si la persona estaba cumpliendo esos estándares, ¿no es cierto? Eran buenos compañeros y colegas si realmente se ajustaban a esas normas y estándares de comportamiento que definía el grupo. Y pésimos colegas o compañeros aquellos que transgredían y no cumplían esas normas, ¿no? Esa fue otra de los hallazgos. El otro, de que los grupos informales, quiere decir los grupos sociales producto de las relaciones internas, constituyeron la organización humana, ¿no es cierto?, dentro de la empresa. Y puede suceder que esta organización humana, social, producto de las relaciones internas, grupos sociales, a veces se contraponían a la estructura formal, lo que estaba definido por la propia empresa. Cosa distinta a lo que sucedía en los modelos clásicos, ¿no es cierto?, que estaban preocupados exclusivamente a los aspectos formales de la organización, a los aspectos de autoridad, responsabilidad, especialización, estudios de tiempos y movimientos, etc.
En el estudio de Hawthorne, los investigadores se concentraron por completo en los aspectos, en el estudio precisamente de esos aspectos informales de la organización, producto de las relaciones internas, ¿no es cierto? La empresa pasó a ser vista como una organización social a partir del estudio de Hawthorne, ¿no es cierto? Compuesta principalmente por grupos sociales informales, cuya estructura no siempre estaba concordante con la organización formal, ¿no es cierto? Especialmente con sus propósitos. Entonces, la administración a partir de ese momento realmente pasó a considerar como un elemento fundamental la naturaleza de los organismos o de las organizaciones o de los grupos sociales internos. Y por tanto, su concentración en comprender la naturaleza de las relaciones humanas, ¿no es cierto?, internas, que permitieron a los administradores obtener mejores resultados de los subordinados, ¿no? Otra de las conclusiones era de que más bien los trabajos simples, rutinarios, repetitivos, se volvían tan monótonos que afectaban más bien negativamente a los comportamientos de los trabajadores, ¿no es cierto? La forma más eficiente de división del trabajo no es la mayor especialización, esa fue una de las conclusiones, ¿no es cierto? A pesar de que se preocuparon, ¿no es cierto?, de los aspectos también operativos, ¿no es cierto?, observaron que en realidad los trabajadores, cuando realizaban la alta especialización, más bien desmotivaba, ¿no?, a la producción, a los niveles de producción. En cambio, las buenas relaciones internas en los grupos sociales levantaban el ánimo, ¿no es cierto?, el ánimo. Entonces, las conclusiones, fueron 4 conclusiones fundamentales, ¿no es cierto?, que el trabajo es una actividad de grupo y no individual, que para aumentar la productividad era más importante el reconocimiento al grupo, el pertenecer a un grupo social, ¿no es cierto? Era inclusive más importante que las propias condiciones físicas del individuo. Que las quejas sobre el trabajo no son siempre objetivas, sino que a veces están relacionadas a la persona y a su relacionamiento en el grupo social. Y que la efectividad y actitudes del trabajador están condicionadas principalmente a los aspectos sociales internos. Y son los grupos sociales los que más bien tienen influencia sobre los hábitos, el comportamiento y las actitudes del individuo, ¿no? Y que la extrema especialización defendida por los clásicos no beneficiaba en realidad a la productividad. Esas fueron las principales conclusiones de este estudio, ¿no?, del estudio de Hawthorne relacionado a las relaciones, a la teoría de las relaciones humanas, ¿no? El poder del grupo social, ¿no es cierto?, provoca más bien cambios en el comportamiento de los individuos, ¿no es cierto? Y por tanto el trabajador no podía ser tratado individualmente como un átomo aislado, sino como miembro del grupo. Y el reconocimiento a partir de ese momento por parte de la administración de la importancia de la naturaleza de esos grupos sociales, de los intereses, ¿no es cierto? Los trabajadores no reaccionan como individuos, sino que sus decisiones, sus normas son condicionadas, ¿no es cierto?, a la influencia de los grupos sociales internos. Son los grupos sociales los que construyen la cultura, y por eso es tan importante que la administración logre alinear esos intereses de los grupos sociales a los objetivos organizacionales, ¿no? Esas son las conclusiones del estudio de Hawthorne. Bueno, he querido simplemente hacer una rápida evaluación o consideración de este modelo,
que muestra, y hay un vuelco 180 grados a lo que habíamos visto hasta este entonces, ¿no es cierto? Modelos más rudimentarios, más operativos, que antes estaban más concentrados en los aspectos del trabajo y de las estructuras. Hoy, a partir del estudio de Hawthorne, ingresa el concepto del grupo social y de la organización informal a formar parte de los aspectos que la administración debe mirar al momento de conducir y de llevar adelante el desarrollo de una organización, ¿no? Pero en esta visión, y considerando ya la teoría de las relaciones humanas como parte del enfoque humanístico, ¿no? La mirada no del individuo, sino del individuo dentro del grupo social, ¿no? Y ahí aparecen la organización informal como un elemento fundamental a ser considerada por la administración. En las próximas clases vamos a ir avanzando en este enfoque humanístico, y así como partimos de la visión de la organización social dentro de la empresa, también vamos a mirar ya al individuo en cuanto a su personalidad, y ahí importante mirar la teoría del comportamiento. De todas maneras, quisiera que para la próxima clase nuevamente puedan ver el video. Pues vamos a mirar acá los videos de la unidad número 4, ¿no? De la unidad número 4, ¿no? Y vean tanto otra vez el video del 22 de mayo y el 29 de mayo, para que nuevamente podamos discutir sobre esta teoría de las relaciones humanas, ¿no? Y especialmente quisiera que profundicen y se interioricen sobre el estudio de Hawthorne. ¿De acuerdo? Entonces, mirar nuevamente los videos del 22 y 29 de mayo. ¿Alguna pregunta? No, Licen, todo bien. Ya, vamos a mirar, vamos a ver el código. Les voy a subir el código en su chat para que tomen la asistencia. Ya está en el chat. Entonces, para la próxima clase, esos dos videos para que podamos tener una discusión, ampliación sobre lo que tiene que ver con la teoría de las relaciones humanas. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, si no hay más comentarios, nos veremos el día miércoles. que descanse, hasta luego, Licen. Chao, chao.